Yo escuchaba, hermano, a un amigo de las redes, Ajá. me voy a reservar su nombre para ayudarlo, Sí. diciendo que él tiene un pleito con Dios, que él para volver a predicar necesita ver milagro. Qué perdido estás, hermano. Qué lamentable es escuchar eso. Hermano, si la palabra de Dios no puede libertar a aquel moribundo y lo puede levantar, ninguna otra cosa lo puede hacer. Tú no necesitas milagros. Tú lo que necesitas es volver a la Escritura y solo predicar la suficiencia de las Escrituras. Si eres fiel a la Escritura y predicas solo la palabra de Dios y no lo que no tu opinión, no lo que tú sientes, la Escritura, ella, que como dice Hebreos, es la palabra de Dios más cortante que una espada de dos filos. Penetra el corazón, penetra tan profundo que llega hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos y los corazones más profundos y recónditos de las personas. Y tú me estás hablando de milagros. Tú sanas a una gente hoy y vuelve a beber mañana. Claro. ¿Entiendes? El Señor saca de la miseria y lo prospera a una gente y mañana abandona el evangelio. Pero cuando el Espíritu de Dios, por su palabra, se mete en el corazón de una gente, no vuelve a hacer lo mismo jamás. Aunque le falte el dinero, aunque no haya vacas en los corrales, siempre estará firme porque está anclado y arraigado en la palabra de Dios. Hermano, corrige eso. Eso está feo, eso que dijiste. Lamentablemente tengo que decírtelo desde aquí. Te estoy ayudando para no mencionarte, pero tienes que saberlo. La palabra de Dios, solo la palabra de Dios, es suficiente para hacer cualquier cosa en la vida de cualquier persona. Y no necesita un milagro de sanidad o de cualquier cosa para la gente creer. El que no cree por la palabra de Dios está perdido. Totalmente. Si tú crees por un milagro y no crees por la palabra de Dios, es mejor que no te haya sanado. Es mejor que hayas creído y te muera enfermo. Ay, 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 ay. El gurú, señor. Entonces, no, hermano, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Que yo tengo... ¿Y quién soy yo para tener un conflicto con el Todopoderoso? Con aquel que dio su vida, con aquel que debajó de su gloria, de su trono, para yo decirle que yo tengo un problema con Dios. Siendo yo un inmundo, una basura, un esclavo que fue llevado de la esclavitud hacia la libertad, de la pobreza espiritual hacia los tesoros eternos. Y yo voy a decir que yo, este pedazo de barro, tengo un conflicto con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero ven acá, varón. Es terrible. No, me incomodo cuando escucho cosas absurdas de gente que debió haber sido ya maduro en esto del evangelio. Sí, sí, es así, es así. Entonces tú tienes las escrituras que te enseñan que el Espíritu Santo es quien convence al pecador, es el Espíritu Santo, y utiliza el Espíritu Santo como herramienta, la única herramienta poderosa que él tiene, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede y con esta, entonces, la introduce al corazón del pecador, regenera al pecador, le hace ver al pecador su maldad. Y es entonces cuando el pecador entiende que necesita a Dios, no antes. Lo único que el pecador necesita para poder acercarse a Cristo es la palabra suficiente, inerrante y poderosa, la palabra de Dios. Y concluyendo ese temita, ¿verdad? Sí. Para no extendernos, hay que recordar a este amigo el episodio de la parábola, ¿verdad? Este ejemplo que el Señor, algunos lo creen que es verdad, pero fue un ejemplo, una historia que el Señor usó del rico y Lázaro para hablar la verdad del reino de Dios. ¿Cuál es? Bueno, que el rico se murió y pidió al padre Abraham que ángeles fueran a predicarle para que sus familiares no cayeran en el lugar de tormento que le había caído. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Pero, allá hay muchos que hacen milagros. Pero allá hay mucha gente que predica. O sea, si no le creen a un vivo, ¿cómo le van a creer a un muerto? Sí. O sea, si una gente no cree por la palabra predicada. Es importante lo que le dice, porque dice a Moisés y a los profetas que crean a ellos. Que crean a ellos. O sea, le están diciendo, ellos tienen las escrituras, que crean en las escrituras. Entonces, cuando tú ves un pueblo creyente que le demanda señal a Dios para poder confirmar la palabra de Dios, está cayendo en un predicador hace eso, está cayendo en un grave error. Porque lo que confirma la palabra de Dios es la salvación. Cuando Dios trae salvación,
sobre la vida de una gente. El Señor le dijo a Zaqueo, baja que ha llegado la salvación a tu casa. Al paralítico que lo bajaron por el techo, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, te voy a sanar. El Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Santiago capítulo 5, versos 14 y 15, dice que nosotros oremos por los enfermos. Sí, cierto, pero dice Santiago que la oración de fe salvará al enfermo. Lo salvará porque si hubiese cometido pecado, dice, le serán perdonados. Para Dios siempre será más importante hacer un milagro físico de una enfermedad o de cualquier otra cosa, salvar a la persona. La persona lo que necesita es salvación. Sí. Y ese es el papel primario del predicador, exponer a la persona a la verdad del evangelio para que el Espíritu de Dios, como decía el pastor Daniel, use la palabra de Dios y convenza de pecado y de juicio a aquel que le escucha. Así.